Ok, ¿cómo han estado? Ya estamos aquí en redacción. ¿Cómo les ha ido con su investigación? Recibí de la mayoría, creo que 7, 8 de ustedes, por ahí me faltaron varios, la descripción del alma, y a excepción de uno o dos, la mayoría de ustedes no entendió realmente el ejercicio. Algunos de ustedes me hicieron unas investigaciones muy completas sobre el personaje sin decirme su nombre, pero no era eso lo que yo quería. Lo que yo quería es que me dijeran cómo era esa persona, cómo se imaginaban ustedes que era esa persona. Por ejemplo, si hubieran querido describir a Frida Kahlo, seguramente habría sido algo como sigue. Este dolor no me deja. No he podido dormir toda la noche. Necesitan ponerme algo para que me quite este dolor. Ay, ¿dónde estará Cristina? Cristina era la hermana. Cristina, ponme la inyección. No soporto el dolor. Ah, no puedo ni siquiera doblar los brazos. Ay, ya, ya me siento mejor. Dame mis pinceles y mi cartón con tela para pintar, para seguir pintando y por lo menos olvidarme un poco de este espantoso dolor que siento. ¿Ya desayunó Diego? ¿O todavía está dormido? ¿Ya se fue? ¿Pero cómo? ¿No se despidió de mí? Ay, ese Diego. Bueno, dame aquellos pinceles que están allá. Es obvio que estoy hablando de Frida Kahlo. ¿Sí? Ahora, lo que ustedes hicieron, Frida Kahlo nació en la Ciudad de México en tal fecha. Sus papás fueron Guillermo Kahlo y Matilde no sé qué cosa. Tuvo 3 hermanas. Conoció a Diego Rivera en la Preparatoria Nacional, donde Diego Rivera pintaba un mural. Se enamoraron y se casaron. Se volvieron a casar después de que se divorciaron. Fue una relación tormentosa. Eso es una investigación sobre la vida de Frida Kahlo, pero lo que yo quería es que hicieran una descripción del alma, de lo que sentía Frida Kahlo. Nada más eso era lo que yo quería. Por eso les pedí que leyeran la Cruzada de los Niños, porque la Cruzada de los Niños no nos da fechas. Lo que nos da la Cruzada de los Niños es lo que sentían los niños, lo que sentía el Papa, lo que sentían los soldados, los que sentían toda la gente que estaba alrededor de estos niños que fueron sacrificados antes de llegar a los santos lugares, como les llaman hoy en día. Entonces, eso es lo que yo quería que hicieran en el texto que les pedí. Opté por definitivamente mejor calificar investigación, y así es como puse las calificaciones, que por ahí luego las van a recibir. Todavía no las he mandado, pero ya califiqué todo eso. Luego quiero ver qué es lo que pusieron en lo de la Cruzada de los Niños, y ver si ya me están entendiendo de lo que es la descripción. Recuerden que estamos viendo, y nada más voy a hacer aquí un pequeño recuento. Empezamos con Diario y Crónica, y cómo sale un poema del Diario y la Crónica. Luego nos movimos un poquito más otra vez hacia la Crónica, en algo que describía la Ciudad de México, para finalmente entrar a la descripción de objetos, descripción de atmósferas. Recuerden que les mencioné la descripción de la atmósfera en el poema En X. Y luego ya estamos ahorita en lo que se llama la investigación. Esta investigación, como lo acaban de ver, como en el caso de Frida, bueno, una cosa es la investigación de su vida. Sabemos muchos detalles de su vida, mucha información sobre ella, pero
pero ¿cómo sería ella? Por ejemplo, no conocemos su voz. Por ahí en la red andan dos que dicen que es la voz de Sor Juana. Ya fueron denunciados como que no, son fake, no son ciertas. Pero no conocemos la voz de Sor Juana. Conocemos la voz de Diego Rivera, pero no la de Frida Kahlo. Ojalá que por ahí de repente se descubra, aunque sea una frasecita dicha por Frida, ¿sí? Pero no tenemos nada de ello. Entonces, en este caso, por ejemplo, como conocemos muchos datos duros sobre el dato duro es aquel que puede ser comprobado. ¿Cuándo nació? ¿En qué fecha? ¿Dónde nació? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué era? ¿Hombre o mujer? Etcétera, etcétera. Todo eso es irrefutable. Pero la descripción del alma ya es algo subjetivo, es algo que nosotros vamos a escribir dependiendo de los conocimientos que tenemos sobre ese personaje. Muchas veces va a ser necesario, como en el caso de Frida, irnos hacia sus pinturas para entenderla a ella un poquito más y ver cómo todo ese sufrimiento, ese dolor en los cuales vivió sus 40 y tantos años, ha de haber sido terrible, porque fue una vida de puro sufrimiento, ¿no? Y sin embargo todavía se dio el lujo de enseñar, ser maestra para otros pintores, buenos pintores por cierto, y además de ser pintora ella misma, grabadora, litografía, creo que nada más hizo 2 litografías, que hoy en día cuestan una verdadera fortuna, y todavía tener 20,000 amantes y aguantar a Diego Rivera. O sea, eso es extraordinario, ¿no? Diego Rivera también era muy mula, o sea, los dos eran mulas, así que ahí se unieron 2 mulas y los dos estaban muy contentitos, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que había yo, que era lo que yo quería de descripción, y a ver si podíamos adivinarlo. Pero no, me pusieron la investigación dura. Y no, así no. De eso no se trataba, no es una adivinanza, sino ver si la descripción de esos sentimientos, de esas formas de ser o de esa forma de moverse en su casa, en su trabajo, sus opiniones políticas, etcétera, etcétera, nos podrían dar una imagen de algo. Bueno, vámonos a donde estamos y lo siguiente de la descripción, ya vimos descripción de objetos, descripción del alma, descripción de atmósferas. Recuerden, estamos en la investigación. Me salté la exposición porque la exposición la voy a dejar para el último. En la exposición, recuerdan, les dije, lean el capítulo hasta donde está análisis, porque aquí mismo, en este capítulo, aquí viene un trabajo sobre literatura de la Revolución Mexicana, sobre todo en la página donde está la página 249, está este pequeño esquema que no tiene desperdicio. Vamos a decir que ya tenemos un tema a elegir. ¿Qué les parece? Tortas de la Barda. Introducción. En la introducción vamos a poner ¿cuál es el contexto de esta torta? ¿Por qué llama la atención? Y podríamos poner en el 1 comida callejera cuyo origen es exclusivo del puerto de Tampico. Eso es parte de nuestra investigación. En la segunda, podríamos poner en la introducción, recuerden que la introducción puede ser 1, 2, 3, 4, según los que necesitemos, podemos poner cuál es la originalidad de la torta de la Barda. ¿Por qué una torta de la Barda no es una torta de pierna, una torta de milanesa, una torta de pollo? ¿Cuál es la diferencia? Luego, en este mismo esquema, viene el desarrollo. Aquí es donde vamos a desarrollar lo que vimos en la introducción.
vamos a platicar de que estas tortas de la barda se llaman así porque se hacían en la barda de donde estaba el ferrocarril en Tampico. Y de ahí nos vamos a agarrar para describir luego todo el desarrollo, es decir, cuál es el contenido de esta torta, por qué lo hace distinto a otras tortas de México. Inclusive creo que sería conveniente decir qué cosa es una torta, porque nosotros damos por hecho que la torta es este bolillo que está relleno de muchas cosas, pero les recuerdo que en muchos países latinoamericanos y en España, torta es un pastel. Ya les he contado yo varias veces la anécdota de un amigo español que le dije, vente, vámonos a comernos unas tortas. Y como era el mediodía, me dice, no, dice, yo ya tengo hambre de comida. Le digo, sí, es una torta. Vamos a comer una torta. Hay de pierna, hay de jamón, hay de... bueno, a ver, ¿cuál es? Y ya cuando se dio cuenta, dice, no, dice, pues es que tortas para mí es un pastel. Entonces, creo que sería también conveniente aclarar ese punto para las personas que van a leer nuestra investigación. Vamos a hacer el desarrollo con tantas entradas como las necesitemos. Y luego al último vamos a poner nuestras conclusiones. La torta de la barda es uno de los emblemas o uno de los íconos de la comida callejera de Tampico. Su variado contenido hace que sea muy buscada tanto por los turistas como los propios habitantes de Tampico. O sea, van a llegar a alguna conclusión. Recuerden que aquí estoy yo tratando un tema sin mayor problema. Tal vez ustedes en la introducción su investigación pueda ser un poco más inquisitiva. Por ejemplo, en vez de irnos a buscar nada más torta de la barda, poner, ¿es la torta de la barda lo suficientemente, ¿cómo decirlo? ¿Es un alimento completo o es un alimento lleno de calorías, carbohidratos y sodio? Y entonces pueden hacer esa investigación al respecto. De, no sé, ya ir con una química o con un químico o con un nutriólogo y preguntarle si el balance de lo que contiene una torta de la barda puede sustituir una comida apropiadamente. Noten cómo aquí ya mi investigación va hacia otro lugar, ya no es nada más qué es la torta de la barda, dónde se originó, por qué es tan famosa. Bueno, esa es la investigación que quiero que hagan. Recuerden, tienen una investigación libre y va a haber otra que yo se las voy a proponer. La que yo les voy a proponer, se las voy a comentar, no sé si mañana o si no, la próxima semana se las voy a enviar. La verdad es que no he encontrado todavía lo que les voy a proponer de investigación, porque tengo que revisar si hay suficiente material en la red, porque también si les voy a poner algo que no van a poder encontrar en ningún lado, pues no tiene caso. Bueno, vámonos a pasar. Recuerden que esta es la primera parte de este capítulo, pero este capítulo está dividido en dos. Después de la investigación en la página 250, donde están las fichas, que son muy importantes, ojo con ello, ojalá que puedan ustedes llenar fichas, porque la ficha hace muy fácil nuestra investigación. Bueno, lo que tenemos aquí es análisis. ¿Qué cosa es un análisis? Aquí nos dice en la definición, por análisis de una obra entendemos el señalamiento de las características formales, estructura, tipo de narración, estilo, etcétera, y temáticas, tipo de argumento histórico, social, etcétera, de un escrito. Aquí dicen de esto porque estábamos, lo que ponen aquí como ejemplo es literatura de la Revolución Mexicana.
Pero si nosotros estamos en el análisis de la torta de la barda, bueno, el análisis de nosotros puede tomar otro sesgo, analizar cada uno de los componentes de esa torta. El bolillo, que aquí le llamamos pan francés, que sería muy interesante saber por qué le decimos pan francés. Tengo entendido que porque en la invasión de los franceses allá en el siglo XIX, ellos trajeron ese tipo de pan y así se quedó el nombre de pan francés. Antes se llamaban virotes o bolillos. ¿Sí? Bueno, todo el contenido que tiene, que es desde carne deshebrada, jamón, que tengo entendido que más que jamón se hace, se hace con queso de puerco. Ver todos estos contenidos y analizarlos para ver hacia dónde va a ir nuestra investigación. Muchas veces cuando estamos haciendo una investigación, resulta que encontramos algo muy interesante que no habíamos contemplado y entonces es por ahí por donde nos vamos a ir para hacer nuestra investigación y posteriormente nuestro análisis. El análisis viene aquí, como en la otra, muy bien explicado. Por ejemplo, ellos ponen aquí sobre el análisis que hicieron de la Revolución Mexicana, ponen situación del cuento. Bueno, situación de la torta, pues es comida de callejera. Tema principal, un alimento. Anécdota, se pueden contar las anécdotas. Tengo entendido que hay varias anécdotas alrededor de la torta de la barda. Creo que hay un señor que las hacía antes, que las hacía con sardinas o algo, y eran sumamente económicas, y de ahí nació eso. Todo eso se puede investigar y hacer un análisis. El ambiente físico, ¿en dónde estaba? Bueno, estaba en los muelles. El propósito del autor, en este caso, el propósito del cocinero, el propósito de quien vende las tortas, bueno, pues llevar un alimento que fuera económico. Hay que recordar que si estaba por ahí, por los talleres de alijadores, pues seguramente debió haber habido muchos trabajadores. Luego, narrador o narradora, eso no lo tomamos. Tiempo, el actual. Tono, bueno, esto ya no. Diferencias de ¿no? Opinión personal y conclusiones. ¿Cuál es mi opinión personal respecto a la torta de la barda? Me parece algo sabroso, me parece algo desagradable, me parece un exceso, me parece barroca, me parece normal para como somos aquí en Tampico, me parece normal para como somos aquí en México. ¿Qué opinamos de esa torta? Nosotros. Y luego ponemos nuestras conclusiones. Ya teniendo todo esto, bueno, déjenme terminar. Esto también, lo que acabo de leer, aquí viene aplicado al texto literario, que es un texto literario de la Revolución Mexicana. Yo lo apliqué a la torta de la barda. Cuando ya tenemos nosotros toda esa información, y por eso les decía de las fichas, tenemos apuntados en las fichas todo lo que creemos sobre esto, entonces vamos a elegir, vamos a seleccionar aquello que necesitamos para escribir nuestro texto. ¿De qué va a ser nuestro texto? Bueno, nosotros lo vamos a decidir. Va a ser un resumen, va a ser un ensayo, va a ser una reseña crítica. Se puede hacer una reseña crítica sobre la torta de la barda. Es decir, ya desde un punto de vista culinario, es decir, de cocineros. ¿Sí? Se puede hacer desde el punto de vista médico, es decir, nutriólogo, es buena. Se puede hacer desde muchos puntos de vista. Entonces, por favor, ya vayan sacando por ahí su tema de investigación. Quiero ver el desarrollo de ese trabajo, es decir, introducción, me van a poner ahí la introducción, el desarrollo, las conclusiones, y algo que me salté allá, pero que es muy importante y que no podemos dejar, es la bibliografía.
Recuerden, si no es bibliografía de libros, como lo dice su nombre, seguramente va a ser todo datos de la computadora. Hay que poner también el portal, el sitio, lo que sea, de donde sacamos buena parte de la información. Si la información nos las va a proporcionar un familiar, también le vamos a tener que dar su crédito. No podemos dejar de mencionar quiénes nos dan todo este material para hacer nuestro trabajo. Entonces vamos a tener un esquema como ese que acabamos de ver, más el otro esquema del análisis. El análisis, recuerden que ya es algo más de lo que tenemos, ya cuando ya tenemos todo lo de la torta. ¿Qué opino yo de esto? ¿Qué me parece? ¿Sí? Entonces, eso es otro. Ya aquí ya no les recomiendo que usen este esquema, porque este esquema es un poquito más complejo, porque está aplicado al texto de la Revolución. Pero sí, aplíquenlo a lo que puedan o lo que quieran investigar. Recuerden, se puede investigar lo que ustedes quieran, ¿sí? Los zapatos que traigo puestos, las crepas que venden en Altama, la película fulana, ¿sí? El carro de mi papá, los aparatos electrónicos que hay en la cocina, la ropa de hoy en día, las elecciones de Estados Unidos, la violencia en México. Los temas son gigantescos, enormes. Entonces, por favor, sorpréndanme y ya mándenme esa investigación, que no sea muy extensa. Quiero verla porque quiero ver qué tan bien están entendiendo esto y yo ya darles el tema que quiero. No voy a dar un solo tema, voy a dar 2 o 3 para que haya opciones de que no me gustó bueno, aquí tienes estos otros 2. ¿Sí? A algunos de ellos les va a gustar. Por hoy es todo. Nos vemos la próxima vez. Gracias.